Hola amigos, bienvenidos a ComTV más R, un espacio que nace de la carrera de comunicación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Soy Víctor Manuel Maridueña y me acompaña Leonela Zambrano, con quien desarrollaremos un tema muy interesante. Así es, Víctor. Muchas gracias a nuestra audiencia por vernos y escucharnos a través de la 1190 AM. Hoy vamos a recordar cómo era el manejo de la cobertura y el trabajo de los comunicadores años atrás. Para este tema nos acompaña el señor Teófilo Villón Barros, destacado comunicador social quien se ha desempeñado en diferentes áreas de nuestra profesión. Ha sido director regional y nacional de noticias en televisión, también director de programas en radios y jefe de información en periódicos. Bienvenido, señor Villón, a este espacio de comunicación. Muy buenas tardes. Grato compartir con ustedes, distinguidos estudiantes de la Universidad Católica, este espacio. Encantado de conversar y listo para atender sus inquietudes. El gusto es nuestro. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Entremos entonces en materia, Teófilo. Coméntenos, antes de desarrollar ciertas temáticas que tenemos preparadas para usted, ¿cómo nació su interés por hacer comunicación? Bueno, fue un poco casual. Yo era empleado público, profesor en un colegio y amigo de un destacado comunicador de radio, actualmente todavía, y que incursionaba en la televisión. Conversábamos a menudo sobre su trabajo. Me interesaba porque siempre fui un curioso. Trabajé en la Junta Cívica del Sesquicentenario. Hice investigación cuando tenía 18, 19 años, 13 años con Julio Estrada y Casa. Me entusiasmaba la comunicación, pero no era mi pretensión inicial eso, sino la docencia. Entonces estaba de profesor y trabajando en el municipio. Un día se enfermó Gabriel Pin, se llama este comunicador, y de urgencia me fueron a tocar la puerta de mi casa, vivíamos en el mismo barrio, que necesitaba que lo reemplace. Yo digo, ¿cómo lo voy a reemplazar si no tengo ni idea de trabajo en televisión? Pero me supo transmitir Gabriel que no, que había que resumir una noticia de un periódico, hacer el texto. Como yo me daba de escritor en ese tiempo, entonces dije, tal vez pueda. Y en efecto, incursioné en la televisión. Estuve una semana reemplazándolo a Gabriel Pin en Telecentro, se llamaba entonces esa televisión. Era un noticiero de 10 minutos, se llamaba Noti 10. Y terminada esa tarea, ese reemplazo, que salí airoso, regresé a la docencia, al trabajo de servidor público, cuando a los pocos días, 30 días, me llamaron porque no había cobrado yo mis honorarios. Vivo al sur de la ciudad, en Las Acacias, todavía en la misma casa. A Canal 10, que estaba frente al aeropuerto, imagínense ustedes, hace 40 años casi, ¿verdad? Yo dije, no, eso es muy lejos, y no fui. Tanto insistieron, me llamaban por teléfono hasta que fui. Me quedé asombrado. En una semana me pagaron lo que yo ganaba en el municipio y en el colegio al mes. Me encantó. Pero seguí en lo mío, ¿no? Yo dije, qué bien, Gabriel, estás hecho. Algo ocurrió y un mes después me llama el licenciado Abel Castillo. Me dice, Teo, te necesitamos acá. Yo le digo, pero tengo problemas con el colegio, no puedo. Hice un esfuerzo por apoyarlo a Gabriel. Te necesitamos acá. Bueno, no alargo el cuento. Me fui a Noti 10. En 3 meses ampliamos el noticiero y me quedé 10 años en TC Televisión. Usted ha trabajado en televisión, radio, prensa escrita. Si pudiera elegir solo un área, ¿con cuál se quedaría? Con la prensa escrita realmente. Le digo, mi mayor experiencia, 23 años, televisión. Pero la televisión es extenuante, es un compromiso. Muchos jóvenes piensan que la televisión es lo bonito, lo bello que se ve en pantalla. No saben el esfuerzo que ha costado hacer 30 minutos para un noticiero, ¿verdad? Un trabajo de todo un equipo, empezando de camarógrafo, chofer, asistente, reportero, editor, sonidista, luminotécnico y tantos otros. Y a mí me tocó la dura porque
yo era el director, entonces tenía que estar en todas. Entonces, en el periódico, en cambio, era un poco más suave. Se veía el material, revisábamos. Tal vez sea porque tuve el apoyo valiosísimo de Efraín Luna. Trabajamos juntos. Cuando trabajé en el telégrafo, trabajamos juntos con Efraín. Armamos una dupla invencible. Parecíamos como la selección en el partido de anteayer. Así, puros goles todos los días. Entonces, mi querido Teófilo, también para preguntarle otra cosa que me interesa bastante, usted tiene una larga trayectoria en medios de comunicación. ¿Cómo era el manejo de las coberturas en el siglo XX en comparación a la actualidad? bueno, el siglo XX era la edad de la piedra de la televisión. Había una dura competencia, 3 canales al aire, la década de 1980 al 90, 3 canales al aire, pero indudable, Coavisa era imbatible y teníamos que pelear con ellos. Peor todavía cuando empecé yo en la televisión con un noticiero de 10 minutos. Felizmente, bajo la dirección del licenciado Abel Castillo, nosotros pudimos ponernos en la onda rápido y entrar en competir en el año 1980, fines del 80. Nosotros ya peleamos duro con Ecuavisa. Pero volviendo al tema que a ustedes les preocupa, era duro, no era un poco, era dura la tarea de televisión. El reportero tenía que ser acompañado por un camarógrafo, pero la cámara que se utilizaba a fines de los 70, principios de los 80, eran unas cámaras enormes, parecían bazooka, pesaban siquiera 40, 45 libras. Entonces el camarógrafo tendría que cargar la cámara y necesitaba un asistente, porque la batería y la casetera era un morral de 40 libras más. Entonces eso tenía que cargar el asistente. Pero cuando necesitaban un trípode, el trípode era de acero, era una cosa bien voluminosa, no se podía achicar como se hace ahora con los trípodes, era el trípode abierto, y entonces eran otras 30 libras más. Entonces el chofer tenía que cargar con el trípode. Necesitaba un equipo de apoyo para... Claro, entonces ¿qué pasa? Que se necesitaban 4 personas para hacer una cobertura de campo. Teófilo, ¿Sí? en su amplia trayectoria, ¿qué cobertura fue la más especial en toda su carrera? Porque igual pasaron hechos trascendentales en toda su época en la televisión. Bueno, a nosotros nos tocó vivir muchas odiseas, pero recuerdo claro la cobertura de la guerra del CENEP. Eso fue una cobertura extenuante, ¿verdad? Dura, pero muy gratificante. Muy gratificante en el sentido de que la prensa y particularmente la televisión pudo mostrarle a los ecuatorianos el esfuerzo que realizaban nuestros soldados, ¿verdad? El sacrificio, el heroísmo de ellos por defender nuestro territorio. Yo creo que la presencia de la televisión en los escenarios de guerra posibilitaron que todo el Ecuador se sensibilice y apoye, ¿verdad? Aunque sea con el ánimo, con el grito, con el espíritu, a nuestros soldados que peleaban en el CENEP. Esa fue una experiencia increíble que los que no la vivieron se la perdieron porque fue maravillosa. Y allí hubo otros temas, porque verdad que cubrimos, que lo vamos a conversar en el transcurso de este diálogo. Por supuesto que sí, Teófilo. Y justamente usted se refiere a un tema trascendental que ocurrió en nuestra historia nacional. Para esto yo le pregunto, de acuerdo a todos sus conocimientos, bajo la Dirección Regional y Nacional de Noticias en Televisión, ¿qué parámetros se utilizan en la televisión y en los medios en general, los parámetros de relevancia para construir una agenda setting, la agenda de los medios? Bueno, la construcción de la agenda ha cambiado. En mi época, del año 80 al 2004, que hice televisión, tal vez un poquito antes, nos reuníamos todas las mañanas, el director de noticias, el jefe de información, los periodistas,
En mi caso incluía hasta los camarógrafos, porque son un tal importantísimo de la televisión. Si no hay imagen, no hay noticia, no hay programa. Entonces nos reuníamos y conversábamos, poníamos sobre el tapete los temas. Me parece que en algún momento se cometió un error de poner como punto relevante el tema político, cuando hay otros temas que son más importantes, que interesan realmente a la colectividad. Teófilo, yo tengo una pregunta respecto a lo que usted acaba de decir, que el tema político. ¿Por qué se les daba más importancia a esos acontecimientos, o sea, políticos, y no a otros? ¿Qué era lo que hacía que sucediera esto en aquella época? Le decía que antes nosotros, en la televisión y todos los canales, observábamos los temas que preocupaban a la gente. El desempleo, las grandes tragedias, ¿verdad? Los grandes temas positivos. Buscábamos lo que sea de interés para la colectividad. Y, por supuesto, así como hacen las cadenas europeas y las cadenas de Estados Unidos y Canadá, dejábamos que los políticos hagan su trabajo. Y cuando constituían realmente una noticia de importancia o de interés, entonces acudíamos donde ellos. En algún momento se perdió esa perspectiva y ahora vemos que los políticos, la mayoría de ellos en actos delincuenciales, ocupan las pantallas de la televisión todos los días. Tal vez sea un poco anticuado, pero es mi percepción. Por supuesto que sí, Teófilo, nos quedan muchísimos más temas por desarrollar en el siguiente bloque, pero le damos ahora el cierre de este bloque y vamos a un siguiente para poder discutir muchos más temas que tenemos preparados para entrevistas.